¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos a Spirit Almanac, un episodio más, el 10º episodio. Mi nombre es Borja Sainz y hoy vamos a hablar de biomecánica, los 5 principios básicos de biomecánica que podemos aplicar en nuestra práctica de yoga. Y estos principios giran en torno no simplemente a acciones, sino también a reflexiones. Pero antes de sumergirnos en ello, me gustaría hablar precisamente de Spirit Almanac. Llevamos 10 episodios. Gracias por estar ahí, quienes lleváis apoyándonos desde el episodio 1. Y precisamente hace 2 semanas hemos introducido algo nuevo en Spirit Almanac y es tener invitados. Tuvimos a Rebeca Recatero y esto es algo que ha abierto la puerta a que continuemos trayendo invitados. Nuestro próximo invitado, os adelanto ya que es Víctor Algirdi, con el que charlaremos sobre la tradición del yoga desde un enfoque académico, el estudio académico de la historia y las filosofías que han acompañado a esta tradición del yoga a lo largo de siglos. Y tras Víctor vendrán otros muchos invitados, algunos ya los tenemos agendados para grabar episodios, así que bueno, son sorpresa, ya os iréis enterando. Y otra de las novedades que tenemos para vosotros en Spirit Almanac es el club de lectura. Entonces vamos a empezar a crear un espacio de episodios en el cual vamos a hablar de distintos libros. Y os puedo adelantar que el libro que va a abrir este espacio dentro de Spirit Almanac es I May Be Wrong, quizás me equivoco, de Björn Atinko Lindeblad, que fue, porque falleció hace creo que 2 años, un monje budista de origen sueco. No sé si el libro está en español, quiero que entendáis que muchos de los libros que compartiré con vosotras y de los que hablaré probablemente a lo mejor no están traducidos al español, pero también por eso es un espacio que quería introducir, porque en especial para quienes no domináis el inglés como para poder leeros una obra a lo mejor un poco más compleja, las enseñanzas o las cosas que me han inspirado de muchos de estos libros sobre los cuales desarrollaremos estos episodios, creo que puede ser muy interesante compartirlas, independientemente, como os digo, de si habláis inglés o no, y si no habláis inglés, pues es genial que pueda compartir con vosotras lo que estos libros han representado para mí. Entonces también os contaré un poco la historia de cómo llegué a este libro. No sé si os pasa que a veces, sobre todo las que os guste la lectura, ya sea porque el libro estaba en tu estantería y dices voy a coger un libro de los que tengo varios para leer, esto nos pasa mucho a Tamara y a mí porque compramos libros en cantidades ingentes y luego tenemos que ir leyéndolos y nos produce ansiedad porque están ahí arriba en la estantería y hay que leérselos. Pero dices, vale, ¿cuál me leo? Y al final coges uno al tuntún y empiezas a leerlo y dices, hostias, qué curioso que es como que este libro ha llegado a mí en el momento adecuado porque el libro cuenta cosas o dice cosas que es lo que necesito en este momento de mi vida. Y a lo mejor esto os ha pasado cuando vais a comprar un libro. Dicen, no sé qué libro comprar, venga, me compro este. Sí, en otras ocasiones el libro es un puto tostón. pero luego hay esos momentos mágicos de, Joel, este libro ha llegado en el momento adecuado en el que mi vida está en una situación tal y el libro me está dando una respuesta o me está inspirando. Bien, pues esas son las novedades, ¿vale? Para Spirit Almanac. Invitados, Club del Libro. Y bueno, como sabéis, Spirit Almanac, el podcast, es un proyecto dentro de un proyecto más grande que es BSMT Yoga, la metodología de yoga que llevamos 2 años desarrollando Tamara y yo y que ya oficialmente después de verano, alrededor de otoño, saldrá a la página web y haremos un podcast explicándoos qué es BSMT Yoga, porque no es un estilo de yoga, sino que es más bien una metodología asentada en unos principios que tienen que ver con la reflexión o el discernimiento que para mí es la base fundamental de lo que el yoga en el siglo XXI nos tiene que ofrecer. Calma y estabilidad, discernimiento y luego la capacidad de poder empezar a cuestionar la forma en la que actuamos, cómo empezar a intervenir en nuestra vida cotidiana, en cómo actuamos hacia nosotros mismos, pero también hacia el mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas ganas de, aunque las clases, digamos, con un enfoque, inspiración, BSMT Yoga ya las estamos impartiendo en Yoga Basement, nuestra plataforma online, lo que es oficialmente el lanzamiento con cursos, clases, etc. Y productos. Hemos hecho nuestras propias esterillas. Yo ya sabéis que vengo del mundo del diseño, entonces el tema de las esterillas siempre algo que llevo, es una espinita clavada que llevo una década con ella y hemos dado con una mira, empresa justamente sueca. Oye, que me acabo de dar cuenta, es que tengo el libro que os he dicho, I May Be Wrong, del monje budista sueco aquí en la mesa y acabo de caer que la empresa que nos ha hecho las esterillas es sueca también. Pero bueno, hemos hecho unas esterillas muy chulas que también estarán a la venta en nuestra web.
Y vamos con ello. Eso es todo, amigos. Esa es mi pequeña introducción para el podcast de hoy. Centrémonos en biomecánica. Estos 5 principios de biomecánica que podemos aplicar en yoga y que, en mi opinión, son la base para empezar a revolucionar nuestra práctica física de yoga. Mirad, este podcast, estos 5 principios, lo que he hecho es un poco destilar de lo que yo enseño en las formaciones de biomecánica que imparto, destilar cuáles serían las 5, si alguien me preguntase, Borja, dime los 5 tips, los 5 trucos esenciales para practicar yoga teniendo en cuenta lo que conoces o lo que sabes de biomecánica. Bien, pues lo que he pensado es, vamos a centrarnos en partes del cuerpo, los pies, las rodillas, las caderas, la columna, y el último principio no es una parte del cuerpo, eres tú en general, ¿ok? Tú a nivel particular, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y por qué me centro en estas partes del cuerpo? Porque son partes del cuerpo que constantemente se nos están dando instrucciones cuando estamos haciendo asana sobre la esterilla. Todas las posturas de yoga al final nos están diciendo que tenemos que hacer con los pies, las rodillas, las caderas, la columna, los hombros, etc., etc., ¿no? Entonces empecemos por el primero. Vamos a empezar de abajo arriba, ¿vale? Vamos a construir de abajo arriba. Los pies. Bien, los pies cuando practicamos, al comienzo de la clase muchas veces estamos de pie, entonces los pies son el punto de apoyo. Luego, conforme la clase va avanzando, estamos sentados y los pies, aún así, aunque no sean el punto de apoyo, son muy relevantes las acciones que estamos haciendo con los pies. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo que los pies en casi todos los estilos de yoga contemporáneos que podemos practicar, estoy seguro de que muchas de vosotras practicáis estilos distintos, pero los pies es muy común encontrar 2 instrucciones. La más popular es pies juntos y luego hay otra instrucción que fue tomando popularidad en las últimas décadas que es pies separados el ancho de las caderas, pero, ojo, pies paralelos, ¿vale? Bien. Entonces empecemos asentando un principio básico de biomecánica antes de empezar a hablar de los pies. Yo no enseño acorde a correcto o incorrecto. No enseño con esta idea de esto está bien y esto está mal. Y por supuesto, no enseño con ese criterio, en mi opinión, nocivo que utilizamos a veces en yoga de esto es lesivo. ¿Vale? Como por ejemplo, si pones el pie en la rodilla cuando haces Vrikshasana, la postura del árbol, es lesivo. No, no lo es mentira. Punto y final. Y quien quiera debatir conmigo sobre eso, adelante. No es lesivo. Si la rodilla fuese tan frágil que como que poner un pie en la rodilla te fuese a lesionar la rodilla, no existiría, por ejemplo, el deporte como es el fútbol, en el cual las rodillas se someten a una presión brutal cada vez que hacen regateos, ¿vale? Entonces, no hay forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Cuando hablamos de biomecánica, lo que tenemos que entender es qué es lo que ocurre. Cuando haces las cosas de una forma, qué es lo que se está produciendo. Y esto hay que tener en cuenta que aunque en la práctica de yoga, igual que se hacen en otras muchas metodologías de corte deportivo y tal, aunque en la práctica de yoga intentamos universalizar las instrucciones, porque cuando damos una clase a un grupo de personas, imaginaos 12, 15, 20 personas, tenemos que dar una instrucción que todo el mundo haga lo mismo. Esto es muy útil, pero luego, cuando empezamos a progresar y avanzar, ¿vale? A nivel individual, cada persona va a necesitar distintos ajustes particulares. Entonces, hablamos de alineación en yoga, pero fijaos, alinear, si entiendes el término, lo que implica, tenemos ahí la palabra línea, linear, siempre a través de la misma línea, el mismo camino, es decir, que yo me tengo que alinear con estas instrucciones. No tengo opción de modificarlas, ¿vale? Te tienes que alinear con esta, por ejemplo, corriente de pensamiento. Tú puedes pensar de otra forma, pero para entrar en este club tienes que alinearte con esta corriente de pensamiento. Entonces aquí ocurre lo mismo. Quiero que entendáis que la palabra alinear a veces la ponemos en un lugar que no le corresponde y es que pensamos que hay una alineación correcta y otra incorrecta. Sí, pero eso tiene que ver con el individuo. Cada uno de vosotros va a tener una alineación que es más correcta, acorde a vuestras necesidades, y una alineación que será incorrecta porque no os va a producir beneficios, no os tiene por qué producir lesiones, pero también
puede producir lesiones si fomentáis un exceso de estrés en una articulación con una alineación incorrecta, ¿ok? La alineación per se no es correcta porque un estilo de yoga te diga así se hace una postura, ¿ok? Hay unos principios estructurales para hacer una postura que nos ayudan en un inicio a todos a entender que, vale, el guerrero 1, la pierna de adelante se dobla la rodilla, la pierna de atrás, el pie está en unos 45 grados y los brazos se elevan. Entonces, hay unas instrucciones que tienen que ver con la forma de la postura, ¿ok? Pero luego hay otras instrucciones que tienen que ver con la función de la postura. Y para adaptar la postura a la función, necesitamos tener en cuenta al individuo. Cómo se encuentra físicamente ese individuo, qué capacidades tiene de rango de movilidad, etc. etc. ¿Ok? Entonces, puesto eso sobre la mesa, es decir, no hay forma correcta e incorrecta per se de hacer una postura, tenemos que entender quién la está haciendo para poder empezar a enfocar lo correcto y lo incorrecto. Como os decía, en los pies juntos, pies paralelos. Bien. Va a haber personas que encajan y os voy a contar, por ejemplo, una anécdota reciente. En la actual formación que estamos impartiendo de 200 horas, hay una alumna que los pies juntos o los pies paralelos le va bien. ¿Y por qué le va bien? Esto lo veremos cuando hablemos de las rodillas. Pero luego el resto de alumnos, pies juntos o pies paralelos, no es la opción adecuada. Hay personas que pies juntos les permite el 90%, ¿vale?, de lo que quieren conseguir, y otras personas que les aleja del objetivo, tanto como que a lo mejor solo consiguen un 70% de lo que pretenden conseguir. Y luego entenderéis a qué me refiero con pretenden conseguir, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en los pies, ¿eres pronador o supinador? ¿Qué significa esto? Bien, pronador es que vas a cargar más peso o cuando pisas tu pisada, tú tiendes a cargar más peso en la parte interna del pie. ¿A qué me refiero parte interna? Parte del dedo gordo, metatarso del dedo gordo, talón interno. Lo común cuando somos pronadores es que el arco del pie colapsa, ¿vale? Colapsa un poco. Al cargar más peso en la parte interna, el arco colapsa un poco. Lo opuesto sería supinador, quiere decir que cargamos más peso en la parte externa del pie, en el lateral externo del dedo meñique al talón externo. Y una de las cosas también que podemos ver si hablamos del arco es que el arco está más elevado en esas personas. Por supuesto, hay un término medio, hay personas que encajan más dentro de este contexto de neutro. Entonces tenemos pronador, neutro, pronador a un extremo y supinador al otro extremo. Quiero que entendáis, por ejemplo, que cuando vais a comprar zapatillas de deporte para correr, es muy importante también saber si el modelo que estás comprando está más orientado a supinadores o pronadores. Generalmente las zapatillas más de corte profesional o semiprofesional para correr tienen muy en cuenta eso. Entonces, no es lo mismo, si eres pronador, no es lo mismo comprarte unas zapatillas que están diseñadas teniendo en cuenta esa pronación, que unas zapatillas que, por ejemplo, son neutras, bueno, o para supinador. Si eres pronador y te compras unas zapatillas para supinador, pues va a ser un problema, van a ser muy incómodas, ¿ok? Esto es una cosa también muy interesante a la hora de también el calzado. Yo, como soy un friki de las zapatillas, hay marcas, por ejemplo, entonces yo, top New Balance. O sea, para mí New Balance está en el top de comodidad, de tal. Además, New Balance ahora en diseño están top también. Luego vendría Nike y luego Adidas. Adidas nunca he encajado en Adidas. Nunca me han parecido cómodas. ¿Pero por qué? Porque mis pies no están cómodos en las Adidas. ¿Ok? Es una pena porque hay muchos modelos de Adidas que me gustan mucho, pero luego no me... Y luego, bueno, ya si hablamos de Vans y de Converse, o sea, incomodísimas. Sí que es verdad que Vans hay unas con una suela como más blanda, pero Vans y Converse serían este tipo de calzado que, si os dais cuenta, es plano. O sea, es absolutamente plano y al cabo de un tiempo es incómodo, ¿vale? Bien, pues teniendo en cuenta si eres pronador o supinador, ¿qué va a ocurrir? Veréis. Cuando ponemos los pies juntos, la tendencia es precisamente pronar un poco. Es decir, que vas a hundir los arcos de los pies. ¿Por qué ocurre esto? Porque no solemos estar con los pies juntos, porque no es una postura natural, no es una postura que sea útil para poder distribuir de forma correcta el peso de nuestro cuerpo. Tú no esperas al tren con los pies juntos, no estás en la cola del supermercado con los pies juntos. Solemos tener los pies juntos cuando vamos a la esterilla de yoga. Y esto es algo que quiero que entendáis, que también hay un elemento que si buscamos tirando hacia
digamos, comienzos del siglo XX, hay un elemento de nexo con este enfoque de postura militar. Esto es algo que encontramos también en la gimnasia y en el ballet, ¿vale? Tienen formas de colocar el cuerpo que no son formas, llamémoslo, naturales, es decir, son formas de colocar el cuerpo para obtener, digamos, visualmente una posición de mayor apertura de la parte frontal del cuerpo, más dignificante, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces cuando tú colocas los pies juntos, el centro de gravedad se reduce porque tus pies, al estar juntos, desde las caderas, si te das cuenta, tienes que empezar a delinear dos líneas desde cada una de las caderas que descienden ahora hacia un punto central. Frente, cuando tienes los pies separados el ancho de las caderas, que es como casi todo el mundo está cuando está de pie, desde cada cadera cae una línea, ¿vale? Como a plomo hacia los pies. Entonces, el primer punto es ese, que se reduce el nivel de estabilidad, no estamos tan estables con los pies juntos. Segundo punto es que si eres pronador o supinador, esto tiene consecuencias. Poner los pies juntos cuando eres pronador va a hundir más los arcos y a veces poner los pies juntos cuando eres supinador, si eres pronador, al poner los pies juntos muchas veces se hunden los arcos y chocan tus tobillos internos. Los huesos de los tobillos, esto quizás a algunas os pasa, de repente chocan, notas los huesos ahí chocando, ¿vale? Si eres supinador, los pies juntos va a depender un poco de la persona. A lo mejor haces estas acciones de forma innata, pero de nuevo tiendes a levantar a lo mejor un poco más los arcos de los pies. Al final, lo que está ocurriendo es que al cambiar la posición de los pies y juntarla, tu cuerpo tiene que buscar un punto de equilibrio y tu cuerpo se va a adaptar y va a generar acciones de adaptación para poder mantenerse en pie y no caerse. ¿Qué ocurre? Que la única forma que tenemos realmente de colocar los pies, llamémoslo de forma eficaz, es la forma en la que tus pies se colocan en tu vida cotidiana. Esto es un cortocircuito para muchos profesores de yoga, porque ¿sabéis cómo hago yo la alineación de Tadasana con mis alumnos? Les digo, tened los pies, o sea, poneos de pie normal, dejaos de batallas de tensar todo el cuerpo para Tadasana. Eso es un ejercicio que está muy bien, pero vamos a ponernos de pie normal. Quiero que te sientas de pie tal y como te sientes ahora, ¿vale? Tal y como eres ahora. Y para Tadasana les digo, da un salto, salta como si quisieses y estira los brazos como si quisieses llegar a tocar el techo y simplemente, ¡pum!, luego aterrizas, ¿vale? La gente salta, ¡pum!, y aterriza. Y ahora mírate los pies. Nadie cae con los pies juntos. Nadie. ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo cuando saltamos, en milisegundos en el aire se reorganiza para poder aterrizar y absorber el impacto de forma eficaz y no lesiva. Nadie cae con los pies juntos. Y os dais cuenta que en gimnasia, los gimnastas profesionales, una de las cosas más difíciles que tienen que hacer es precisamente cuando les ves corriendo y saltan en el potro y dan 4 volteretas en el aire, es ¡pum!, caer y clavarlo con los pies juntos. Es súper difícil, porque es algo que en el aire se tienen que reorganizar para que a nivel estético, ¡pam!, caigan con los pies juntos. ¿Os habéis planteado esto alguna vez? ¿Por qué es tan difícil y les ponen nota? En plan, no, es que si no cae con los pies juntos, tal. Porque es un reto. Ese es el enfoque de la competición. Es decir, a ver si eres capaz de hacerlo con los pies juntos. Porque no es fácil, porque no es lo que tu cuerpo va a hacer, ¿vale? Entonces, cuando el alumno salta y cae con los pies en el suelo, siempre digo, obsérvalos, y lo que mucha gente se asombra es que, por supuesto, no están juntos, pero por supuesto, en muchas ocasiones, no están paralelos. Puede que tengas un pie ligeramente más abierto que el otro. Cuando digo abierto es que en vez de apuntar recto hacia adelante, está girado un poquito más hacia el exterior. El pie izquierdo girado un poquito más hacia la izquierda o el pie derecho girado un poquito más hacia la derecha. Increíblemente extraño, por no decir que no lo he visto nunca, que caigas con los pies girados hacia adentro, ¿vale? Porque ahí muchas veces eso ya va a depender de una condición que tiene que ver con las caderas y tal. ¿Qué ocurre? Que si tú ahora lo corriges y dices, no, no, tienen que estar paralelos, estás yendo en contra de cómo tu cuerpo en este momento de tu vida se asienta de la forma más eficaz. Si tú giras ahora ese pie que al aterrizar ha caído ligeramente hacia el lateral, lo colocas paralelo para introducir ese elemento de instrucción estética dentro de la postura, lo que acaba de ocurrir es que acabas de generar una pequeña acción, un pequeño estrés muscular innecesario, porque tu cuerpo no es como va a colocarse de forma natural, sino que tu cuerpo ahora le dices, haz esta acción para que el pie se quede ahí. Entonces ya acabas de intervenir. No está mal intervenir,
quiero que tengas en cuenta que progresivamente conforme vas trabajando, quizás tu postura va cambiando, porque vas fortaleciendo ciertos músculos, eliminando ciertas tensiones, pero es muy importante que no intentes imponer desde el primer día algo que no es real, que no se está manifestando, ¿ok? Sobre todo porque no queremos entrar en ese conflicto de pies juntos es correcto, pies separados es incorrecto. Y vas por la calle y dices, mira a esa persona que anda con los pies así abiertos, eso es a una alineación incorrecta. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que una alineación incorrecta? Esa persona tiene una historia a nivel físico, tiene un condicionamiento a nivel físico y lo que está haciendo es andar, ¿vale? Entonces nos obsesionamos mucho con estas líneas rectas que, como os digo, no es eficaz. No hay ni una línea recta en el cuerpo. El cuerpo humano no tiene ninguna línea recta. Entonces, cuando nos alineamos con estructuras de línea recta, son estructuras, ¿vale?, que nos estamos creando en nuestra mente. Por ejemplo, cuando hablamos de la esterilla, líneas rectas en la esterilla, ya, pero es que tu cuerpo no tiene líneas rectas. Son una buena forma a nivel de propiocepción de colocarte y tener una visión espacial de dónde estás, pero a largo plazo no es eficaz. Bien, pues eso sería lo primero en los pies, ¿ok? Si subimos, todavía no vamos al segundo principio, pero tenemos que hablar ya de él, las rodillas. Entonces, tus pies, una de las cosas que vas a ver, ya hemos visto pronador, supinador, otra de las cosas que vas a ver es qué está ocurriendo en las rodillas. Entonces, a veces, cuando pones los pies juntos, verás que hay personas que las rodillas se le han rotado internamente. Esto es algo que a mí me ocurre, porque yo, mi anatomía, mis fémures, tienen algo más de rotación interna que, pongamos anatómicamente hablando, de una persona que tiene una posición neutra, o sea, su posición natural es neutra. Y neutro es un concepto muy abstracto, quiero que entendáis, ¿vale? Pero que tiene los pies paralelos y las rodillas apuntan rectas. Como os digo, hay gente que encaja en ese patrón, pero yo, por ejemplo, no encajo ese patrón. Si tengo los pies juntos o juntos, las rodillas están más giradas la una hacia la otra. Paralelos un poquito menos, pero aún así las rodillas no están apuntando al frente. Y cuando dejo que mis pies se coloquen acorde a mi estructura, mi pie izquierdo está algo más abierto hacia la izquierda que el derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo dos cirugías en la cadera, cirugías simples en la cadera izquierda. La última, son de hernias inguinales, la última me pusieron una malla de polipropileno cosida al músculo internamente para que no se volviese a replicar la hernia. ¿Qué ocurre? Que esa malla, el tejido ha ido creciendo sobre ella, la malla no me la pueden quitar, ya está completamente ligada a todo ese tejido muscular, pero la malla genera unas tensiones innecesarias, que no son tensiones naturales, y hay una descompensación. Yo no puedo luchar con eso. No puedo ejercitar para que el pie vuelva a apuntar recto porque hay un elemento extraño de plástico, polipropileno es un tipo de plástico, que está ahí, ¿vale? Entonces, fijaos, yo os estoy contando mi historia y en mi historia ningún profesor de yoga me puede venir a decir que el pie tiene que estar recto porque no es correcto, porque no puedo hacerlo y porque acaba colocando mi fémur izquierdo más en rotación interna y si yo hago Uttanasana con los dos pies paralelos, conforme llego más o menos a mitad de camino, es decir, bajando a Uttanasana a mitad de camino cuando la espalda está paralela al suelo, noto que mi cuerpo se vence hacia la derecha porque el lado izquierdo no puede lidiar, ¿vale?, con el movimiento. Solo puede lidiar con el movimiento si dejo que ese pie izquierdo se separe un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Lo roto un poquito hacia la izquierda. Entonces, los pies tienen que estar en relación con las rodillas y con las caderas. Por eso construimos de abajo arriba. Una vez que tengas los pies colocados, juntos o paralelos, mira tus rodillas y si tus rodillas están rotadas ligeramente hacia adentro, gira los pies, sepáralos. Si los tienes juntos, por lo menos sepáralos el ancho de las caderas. Si aún así tus rodillas siguen orientadas, notarás que se ha reducido la orientación de rotación interna de las rótulas, ¿vale? Pero si siguen un poquito rotadas internamente, empieza a girar los pies hacia afuera, ábrelos un poquito hacia afuera. De nuevo, sacrilegio en una clase de yoga. El profesor de yoga igual cae al suelo y le empieza a dar una embolia cerebral. Pero una vez que tus rodillas estén rectas, apuntando rectas, prueba a hacer Uttanasana y también Utkatasana y te darás cuenta que hay una sensación distinta. Una de las cosas que vas a notar en las piernas es que
se activan, se reclutan más grupos musculares en vez de siempre los mismos. Entonces, cuando las rodillas están un poco rotadas internamente y haces Uttanasana, se rotan más hacia adentro en Uttanasana. Cuando haces Utkatasana, las rodillas se acaban juntando todavía más y notas que te queman los cuádriceps, los músculos te queman, pero la parte interna de los cuádriceps, no la parte externa, porque no las estás reclutando precisamente por la posición que has adquirido. Tú has adoptado una posición que de nuevo no es correcta ni incorrecta, pero tiene consecuencias, ¿vale? Otra de las cosas que os puedo contar, y con esto termino con los pies, es recientemente en la última formación de biomecánica que hicimos, entre los alumnos estaba pues una alumna, que no diré su nombre porque igual no está cómoda, pero es una profe de yoga muy muy buena, ¿vale? Que da clases en Madrid. Y vino al curso de biomecánica, ya desde el primer día me comentó que ella sufre de muchos dolores en la zona lumbar. Claro, ella tiene una práctica maravillosa, pero es una práctica que también se exige mucho a nivel físico. Y es alguien que claramente tiene una mayor nutación en el sacro, eso involucra una mayor lordosis. Quizás no diría que tiene hiperlordosis, no se lo han diagnosticado como tal, entonces no me voy a meter en diagnósticos terapéuticos de ese contexto, ¿vale? Pero claramente es una persona con mucha curva lumbar y con una gran nutación del sacro. Esta nutación del sacro lo que hace es que visualmente cuando pones una persona del lado parece que tiene esa curva en la zona lumbar y tiene, ojo, estéticamente, es bonito. Tiene ese, voy a utilizar el término culete, ¿vale? Pero tiene esas nalgas, ese culo, ese culete como más pronunciado redondito. Pero claro, muchas veces esto tiene implicaciones desde el punto de vista estructural. Esto es lo que ocurre cuando hay mayor anteversión de la pelvis. La pelvis, al generar mayor anteversión, las nalgas lo que hacen es elevarse y dan esta sensación de culete más redondo. Pero se produce mucho estrés en la zona del sacro, la articulación sacroiliaca y sobre todo en la zona lumbar. Bien, pues esta profesora que se apuntó al curso de biomecánica, hubo un momento que le dije, mira, vamos a hacer una prueba. Cuando estábamos hablando de los pies, digo, ponte con los pies juntos. Entonces ella se puso de pie con los pies juntos, Tadasana. Y le digo, ¿qué notas? Y me dice, aquí ya me noto esa sensación de presión o molestia, leve molestia, porque todavía no estoy haciendo nada muy heavy, pero leve molestia en la zona lumbar. Y le dije, ok, separa los pies el ancho de las caderas. Y automáticamente, fijaos, simplemente separa los pies el ancho de las caderas. No le dije que los pusiese paralelos, ¿eh? Y automáticamente, simplemente con eso, dijo, ya no me duele, no noto esa molestia. Entonces, luego otra de las cosas que le dije es ponte las manos en las caderas, ¿vale? Y fíjate, junta los pies y con las manos en las caderas ella notaba que con los pies juntos la pelvis que hacía, ¡wup!, entraba en mayor anteversión. Separa los pies el ancho de las caderas, deja que los pies se coloquen de forma natural y la pelvis hizo, ¡wup!, salió de esa anteversión. Entonces los pies juntos generan más anteversión y si tú ya tienes molestias en la zona lumbar, esa mayor anteversión automáticamente va a implicar mayor estrés en la zona lumbar. Ergo, no tengas los pies juntos. Claro, quiero que entendáis que si vais, por ejemplo, a una clase de Ashtanga Vinyasa Yoga en la que los pies siempre están juntos, pues te vas a enfrentar a una situación incómoda. El pie te va a decir pies juntos, tú no los vas a poner, el pie no, perdón. El profesor te va a decir los pies juntos, tú no los vas a colocar porque vas a decir, es que yo con los pies juntos, y te va a decir, es que son los pies juntos. Aquí de nuevo tú tienes que reflexionar si el estilo de yoga que estás haciendo, que te gusta, lo puedes seguir practicando en tu casa con la adaptación, pero quizás en la clase adaptarlo a tus necesidades genera conflicto. Lo cual también da lugar a una reflexión. Quizás quien tiene que empezar a evaluar y a reflexionar sobre cómo enseña es el propio profesor. Ya sé que en muchos estilos tienen, digamos, la armadura implacable, inatravesable, por así decirlo, de es que esto es la tradición o es que esta es la forma correcta de hacerlo. Pero bueno, tus alumnos son cada uno distinto. Así que ahí tenemos, para resumir, los pies, ten en cuenta si eres pronador o supinador, ten en cuenta el nivel de rotación que tienes ya en tus fémures de forma natural y ten en cuenta también si eres una persona con mayor anteversión, ¿vale?, en la pelvis. Una persona con más retroversión, por supuesto, a lo mejor también hay que tener en cuenta, más retroversión sería, por ejemplo, una persona, si hablamos de una avanzada edad, esa postura más de viejito, ¿vale? Que cuando nos hagamos viejitos, pues todos vamos a tener la tendencia un poco a más retroversión, a perder la curva lumbar, ¿vale? Entonces, ese tipo de personas, los pies juntos les desestabiliza muchísimo, van a tener que tenerlos separados, incluso más abiertos hacia los lados. Pasemos a las rodillas. Entonces, ya hemos hablado de las rodillas al hablar de los pies.
¿Cómo voy a empezar, digamos, este punto, este segundo principio que son las rodillas? En vez de enfocarnos en dónde apuntan tus pies, empieza a enfocarte en dónde apuntan tus rodillas. Cuando te pongas al comienzo de la esterilla, no alinees los pies, alinea las rodillas. ¿Por qué? Como os he dicho, si das un salto y aterrizas de la forma natural en la que tu cuerpo aterriza, los pies quizás no están paralelos. Si están paralelos, enhorabuena por ti. Pero si están paralelos, fíjate, si tus rodillas también están paralelas, qué suerte tienes que encajas en el patrón de belleza del yoga. ¿Vale? Yo es lo que siempre pido en las formaciones de biomecánica. Vamos a empezar a colocarnos para que la rodilla, el centro de la rótula, aproximadamente visualmente, apunte recto. Y siempre digo, imagínate que dos rayos láser salen del centro de las rótulas, que ese rayo láser, si quieres alinear algo con la esterilla, ¿vale? Las líneas rectas de la esterilla, la línea recta no son los pies, son tus rodillas, ¿vale? Hacia dónde apuntan. Esto automáticamente quiero que entendáis que va a modificar los pies. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Quizás ahora tus pies no están paralelos, ¿vale? La rotación de los fémures es lo que tiene las implicaciones fundamentales a la hora de que tu rodilla esté apuntando recta y que los pies no. Entonces, tus fémures, si están más rotados internamente o externamente, y tu pelvis, si está más en anteversión o en retroversión, es la que va a influir sobre las rodillas y los pies. Entonces, como veis, estamos empezando de abajo arriba, pero para darnos cuenta que de arriba a abajo es lo que fundamentalmente va a tener impacto en cómo nos colocamos en nuestro día a día. El peso de tu cuerpo cae sobre las caderas y la pelvis distribuye el peso de tu cuerpo a través de las dos piernas, que esto hace que descienda todo ese peso hacia los pies. Y los pies se van a colocar de la forma más eficaz para distribuir ese peso. Recordad que las rodillas es una articulación muy compleja que tiene que distribuir peso hacia los pies y que solo puede doblarse como si fuese una bisagra. Sí, la rodilla tiene algo de rotación. Cuando la rodilla está bloqueada, los músculos de las piernas no están activos, por ejemplo, los cuádriceps. Esto es algo que hacemos comúnmente en nuestro día a día y es una forma, llamémoslo, de ahorro de combustible para no estar todo el rato activando los músculos. Hay estilos de yoga que te dicen que bloquees las rodillas, hay estilos que te dicen que mantengas una microflexión. Yo lo que suelo pedir a los alumnos es que trabajen entrando en la postura con la rodilla doblada y luego la vayan estirando progresivamente para activar la musculatura y fortalecer, digamos, esas inserciones de los músculos en las articulaciones para fortalecer precisamente la estabilidad articular, ¿no? Pero como os digo, la rodilla puede rotar, pero la rodilla rota cuando está flexionada. Cuando la tienes bloqueada no puede rotar y cuando la flexionas hay un poquito de rotación, ¿vale? De nuevo, si comparamos las rodillas con los pies pueden hacer flexión plantar, dorsiflexión, inversión, eversión. Básicamente tú con el tobillo puedes hacer círculos con los pies, ¿vale? Rotar. Pero las rodillas no pueden hacer eso. Entonces ten esto muy en cuenta porque tus pies te están permitiendo adaptarte. Tus pies te permiten colocar el pie apuntando recto, hacia el lado, hacia adentro, hacia tal, no sé cuántos, pero las rodillas no. Entonces, claro, no le exígele a los pies que cambien su posición. No le exijas a la rodilla que cambie su posición porque es precisamente una articulación que no puede cambiar su posición. ¿Okay? Entonces, como os digo, la rotación de los fémures, yo de forma natural tengo más rotación interna. De por sí, si junto los pies, las rodillas están rotadas internamente todavía más. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? La rotación tibial también tiene sus implicaciones en, por supuesto, la orientación de tus pies. Ok, si nos vamos al tercer punto, hemos pasado por los pies, hemos pasado por las rodillas. Las rodillas, para mí la clave es esa. Empecemos a alinear las rodillas y no tanto los pies, que las rodillas apunten recta y no los pies, y los pies apuntarán donde tengan que apuntar. Pasemos al tercer punto, al tercer principio, que tiene que ver con las caderas. Entonces, las caderas, aquí fundamentalmente quiero que entendáis que, de nuevo, son muy complejas y solemos ser muy reduccionistas. Cuando hablamos de la pelvis, ¿no? El término pelvis, la pelvis lo que solemos hacer es incluir las dos caderas, cadera izquierda y cadera derecha, y el sacro. Entonces, claro, la pelvis es un término que incluye varias articulaciones. La pelvis también tiene la sínfisis del pubis, que es una articulación prácticamente que no se mueve, pero ahí está. Pero dentro de la pelvis, cuando hablamos de la cadera, nos referimos generalmente a las caderas y el sacro.
¿ok? Que esto es la articulación sacroiliaca, que puedes palparla detrás, donde termina la columna vertebral. Cuando hablo de termina, es que estamos muy acostumbrados a que la columna termina en las lumbares, pero el sacro forma parte de la columna vertebral y el coxis también, ¿no? Entonces, las caderas, la unión entre las dos caderas y el sacro es esa articulación sacroiliaca. Pero luego, cuando nos referimos también a las caderas, no solemos referir, y sobre todo en clase de yoga, nos referimos a la unión entre el fémur y el acetábulo, es decir, la articulación que encontramos en las caderas, en los laterales de las caderas, en donde nuestros fémures, los huesos de las piernas, se unen a las caderas vía la cabeza del fémur y el acetábulo, que es ese receptáculo, por así decirlo, para encajar la cabeza del fémur, ¿no? Bien, pues es esta unión, esta articulación de las caderas entre el acetábulo y el fémur, la que solemos fundamentalmente en clase de yoga definir como caderas. Y como os he dicho antes, tenemos también la articulación sacroiliaca. Pero aquí es donde interviene esta, digamos, esta terminología que utilizamos en yoga, que es apertura de caderas. Y cuando hablamos de apertura de caderas, lo que quiero que entendáis es que no estamos hablando de toda la estructura de las caderas, sino que nos estamos enfocando simplemente en la parte lateral posterior de la cadera. A nivel muscular ahí vamos a encontrar el glúteo medio, el glúteo menor, los rotadores internos externos y también glúteo mayor. Y voy a incluir ahí incluso a los isquiotibiales. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común que en una clase de yoga hagamos mucho énfasis en estirar o trabajar la cara posterior lateral de la cadera, con todos esos músculos que acabo de decir, pero seamos un poquito, llamémoslo, negligentes con la parte frontal e interna de la cadera. Entonces, pensadlo, ¿qué quiere decir abrir las caderas, apertura de las caderas? Lo primero es que estás planteando que las caderas están cerradas. Y claro, cuando hacemos una rotación externa con abducción, eso parece desde un punto de vista de propiocepción, con solo teniendo en cuenta la parte frontal, ¿vale? Que estamos abriendo la cadera. Sin embargo, quiero que entendáis que esto es muy limitante, porque los músculos, por ejemplo, flexores de cadera, tensor de la fascia lata, cuádriceps también que influyen en la flexión de cadera, el psoas, que no vamos a ponerlo como un flexor, digamos, dominante de cadera, pero ahí está, o músculos como músculos internos de la cadera, aductores, no los trabajamos apenas dentro de ese contexto. Y ahí es donde se empiezan a generar desequilibrios. Se generan desequilibrios porque estamos mentalmente estructurando la idea de abrir las caderas como algo que está trabajando todo el grupo muscular o todos los grupos musculares, perdón, de las caderas, cuando en realidad no es así. Pero aquí viene la buena noticia. ¿Sabéis qué pasa? Que en realidad para crear este equilibrio, esta salud, cuando hablamos de, ¿no?, una salud estructural de nuestros tejidos y articulaciones en nuestras caderas, todas las posturas de yoga que hagamos de pie nos vienen bien. Flexiones, rotaciones, extensiones, tal, porque van a trabajar distintos grupos musculares. Entonces, no hay que hacer tanto énfasis en solo una zona, quizás tienes que hacer énfasis en las zonas en las que tú, por ejemplo, tienes una debilidad muscular o más tensión. Entonces, ojo que muchas veces la debilidad muscular es lo que conlleva luego que haya más tensión. Entonces, todos los músculos asociados a las caderas lo que conforman es una estructura de 360 grados y han de trabajarse, si vamos a trabajar las caderas, como una estructura, ¿vale? Los desequilibrios que encontramos, como os digo, se deben a un exceso de movilidad en el ámbito del yoga. Generalmente, al cabo de unos años, la gente que empieza a notar molestias en las caderas es por exceso de movilidad. Hay demasiada flexibilidad en esa zona posterior lateral de la pelvis, glúteos e isquiotibiales, en comparación a la parte frontal e interna de la pelvis. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta básicamente que ese trabajo que parecía beneficioso que hemos estado haciendo durante 3-4 años, lo ha sido durante un periodo de tiempo, pero luego lo hemos llevado a un extremo en el cual solo has seguido trabajando una parte y dejando a otra parte completamente desatendida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muchas veces, aunque os resulte curioso, esas partes que están, voy a utilizar un término un poco así sui generis, sobreestiradas, las partes que ahora ya has hecho muy flexibles, hay que empezar a fortalecerlas de nuevo, empezar a contraerlas, y las partes que no has trabajado, vas a tener que empezar a trabajarlas fortaleciendo y también estirándolas. ¿Okay?
Solo por hacer un pequeño viaje por las caderas, ¿vale? Porque son complejas. Tenemos distintos grupos musculares. Entonces, y esto voy a hacer un resumen anatómico súper resumido. O sea, que los que sepáis de anatomía, quiero que entendáis el contexto. Lo estoy haciendo súper básico aquí ahora mismo, ¿vale? Lo que voy a deciros. Entonces, en la parte frontal de la cadera vamos a encontrar grupos musculares como son los flexores de las caderas, tensor de la fascia lata, ya he dicho antes, psoas, en cierta medida también, no es su función principal, los cuádriceps. Luego en la parte interna, ingles y parte interna de los muslos, vamos a encontrar lo que llamamos los aductores, AD. Lo digo porque luego tenemos en la parte externa los abductores, ABD. ¿Okay? Entonces los aductores en gran medida no se pasan, su función principal no es aducir las piernas. Por ejemplo, cuando al comienzo, digamos, de este viaje a través de la biomecánica hemos empezado con los pies, cuando alguien te pide junta los pies, te está pidiendo que hagas una abducción en las piernas. Abducir tus piernas va a juntar los pies. Puedes abducirlas más, lo cual tendrías que ya cruzar un pie por delante del otro, ¿vale? Cruzar las piernas cuando te sientas en una silla y cruzas las piernas, eso es una abducción. Entonces, los abductores sí abducen, pero fundamentalmente en el día a día lo que permiten es facilitar otros movimientos también de las caderas, es decir, están activos cuando hacemos flexiones, cuando hacemos extensiones. Luego tenemos los abductores. Y de nuevo, los abductores que van a hacer abducir las caderas los tenemos en los laterales de las caderas, como hemos visto cuando haces la paloma, por ejemplo, Ekapada Raya Kapotasana, que es una postura que suele estar dentro de esa idea de apertura de caderas. Lo que estás estirando son abductores, por ejemplo, glúteo medio, ¿vale? Músculo en el lateral de la cadera, es uno de los 3 glúteos, tienes el mayor es el posterior, el grandote, lo que solemos llamar el culo, y luego tenemos los glúteos medios en los laterales y el glúteo mínimo cumple la misma función más o menos que el medio y está por debajo del medio. Mirad, hablando de glúteos, yo siempre hago este juego cuando en las formaciones de biomecánica. Tenemos un culo, tenemos 2 nalgas y tenemos 6 glúteos, ¿vale? Los 6 glúteos dan lugar a 2 nalgas, ¿vale? 3 glúteos en cada nalga y luego las 2 nalgas juntas dan lugar a lo que llamamos el culete, ¿vale? Luego tenemos también, ya hemos visto flexores de cadera, tenemos abductores que abducen, pero sobre todo cuando caminamos ayudan a estabilizar lateralmente nuestra cadera. Tenemos extensores de cadera, como puede ser el glúteo mayor, que cuando se contrae tu pierna va hacia atrás, la cadera se extiende. Tenemos también rotadores de cadera, que rotan interna o externamente la cadera. Fijaos la cantidad de músculos que además dentro de estas categorías van a formar parte. O sea, rotadores de cadera tenemos obturador menor, obturador mayor. El piriforme también genera estabilización y rotación de la cadera. Si hablamos del psoas, el psoas no puedes... Para empezar, el psoas no lo podemos aislar en un estiramiento. Esto también es otra cosa que se ha popularizado en yoga. El tema de este es un estiramiento de psoas. A ver, es un músculo muy profundo que si vais al fisio y os lo trata, es incómodo, porque además no puedes tratar el psoas, por ejemplo, directamente en sus orígenes en la columna vertebral, sino orígenes o inserciones, como lo quieras llamar. Técnicamente son orígenes porque ahí es de donde sale y se inserta en el fémur. El fisio te lo suele tratar más en la zona de la ingle, es bastante desagradable, ¿vale? Generalmente cuando haces un estiramiento en el que estás afectando al psoas, llámalo estirando el psoas, también estás estirando otros grupos musculares y muchas veces lo que sobre todo estás estirando son otros grupos musculares y eso que tú crees que es el psoas no es el psoas y a lo mejor es otro grupo muscular, ¿vale? Dependiendo de la posición de la columna, al final el psoas es un músculo que va a facilitar distintos movimientos. Entonces su función principal no es la flexión, ¿okay? Es un músculo que también opera desde el punto de vista de estabilizar la columna. Es el único músculo que conecta la columna con las piernas, ¿vale? El psoas se inserta en el trocánter menor del fémur. Entonces es un músculo muy complejo, se ha hecho muy popular con el psoas para todo, ¿vale? El psoas, el músculo del alma, lo llaman, en fin. No quiero entrar ahí. Entonces, de nuevo, la debilidad de los músculos en las caderas es lo que tiende a crear la tensión de la que solemos quejarnos. Y una cadera tensa, porque es una cadera débil, tiene consecuencias luego hacia arriba, en la columna. Así que hemos llegado a la columna. Nuestro cuarto punto, cuarto principio o principios fundamentales de aplicar biomecánica a la práctica de yoga se centra en la columna. Y aquí
De nuevo, lo que quiero que entendáis es que las secciones de la columna son 4: cervicales, dorsales, lumbares y sacro. ¿Ok? Entonces tenemos distintos números de vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y 4 o 5 vértebras en el sacro. Generalmente son 5, pero hay gente que varía, ¿vale? Las del sacro están fusionadas. Entonces aquí peculiaridades es que las del sacro están fusionadas, no hay disco intervertebral, están pegadas como en una sola unidad. Y luego las dos primeras vértebras cervicales, la C1 y la C2, el atlas y el axis, no tienen disco entre ellas. Son las dos vértebras que te permiten girar la cabeza de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien. Generalmente, cuando hablamos de la columna en una clase de yoga, quiero que entendáis que lo que más movemos a través de estas posturas que hacemos son las lumbares y las cervicales. ¿Por qué? Porque son las que más movilidad tienen. El sacro está unido a las caderas a través de esa articulación sacroiliaca, no se mueve mucho y os diré una cosa, no quieres forzar a que se mueva mucho, porque tiene una función. Y luego las dorsales son vértebras de las cuales salen las costillas, entonces tampoco tienen tanta movilidad. Sí que es bueno movilizarlas, pero ese es ese trabajo muchas veces que hablamos de apertura de pecho, hombros hacia atrás. Lo que suele ocurrir es que acabamos excediéndonos en la movilidad de las lumbares y de cervicales. Tiramos mucho de lumbar y cervical para poder hacer estas posturas que hacemos en yoga, para que esas posturas tengan, sobre todo en las extensiones, visualmente mucha forma de extensión, esos cuellos hacia atrás. Y que si hacéis esto conmigo, veréis cómo me cambia la voz. Yo estoy sentado en una silla, ¿vale? El micro delante de mí. Y si yo llevo la cabeza hacia atrás, vais a empezar a notar en nada que mi voz, fijaos cómo estoy hablando. Esta voz de ultratumba se debe a que al llevar la cabeza tanto hacia atrás, entramos en mucha extensión cervical y las cervicales, las vértebras, acaban empujando hacia adelante contra toda la estructura de la tráquea, la glotis, y entonces no puedo respirar y no puedo hablar de forma normal. Bien, pues eso, por ejemplo, es una de las instrucciones que en biomecánica yo digo a la gente, digo, mira, para saber cuánto tienes que llevar la cabeza, que puedes llevarlo, no es lesivo, ¿vale? Pero al final sí que va a generar problemas a largo plazo cuando estás forzando al máximo a articular la extensión del cuello. Que una articulación pueda llegar a un punto no quiere decir que siempre la tengas que llevar a ese punto. Llamémoslo el límite. Que una articulación pueda llegar a un límite no quiere decir que siempre tengas que llegar al límite. ¿Ok? Esto aplícatelo con todo en tu vida. ¿Ok? Que todavía te quede espacio en el estómago para seguir comiendo no quiere decir que vaya a ser bueno seguir comiendo si ya estás saciado. ¿Vale? Pues con el movimiento articular es un poco lo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer muchas veces las secciones de la columna que de nuevo suelen estar débiles. Quiero que entendáis que en el mundillo del yoga la gente suele estar débil, ¿vale? O sea, trabajamos mucho la movilidad pero poco la estabilidad y de unos años a esta parte, gracias a Dios, se ha empezado a popularizar que estar fuerte, la fortaleza, digamos, darle cohesión a las estructuras, la fuerza es más importante que la flexibilidad. En realidad no es que sea más importante, lo que pasa es que son, como os digo, si se ha hecho durante mucho tiempo popular la flexibilidad, pues ahora le toca a la fuerza. Y al final lo que buscamos es un equilibrio. Lo que buscamos en yoga es estabilidad. Mirad, si hablamos del psoas, el psoas se pasa más tiempo estabilizando las lumbares que flexionándolas. Ya hemos hablado antes de él, entonces eso es lo que fundamentalmente va a trabajar el psoas, ¿vale? Cuando estamos sentados, por ejemplo, las caderas están flexionadas, pero el psoas está inactivo, para que entendáis que el psoas, que es un músculo más relacionado con las caderas, con la columna que con las caderas, es un músculo que al estar sentado está inactivo, ¿ok? Entonces, nuestra columna, como os digo, tenemos que encontrar ese punto entre flexibilidad y estabilidad. Queremos las dos cosas. Las zonas que están muy limitadas, queremos trabajarlas para que tengan algo más de flexibilidad, como puede ser la zona dorsal, y las zonas quizás que están muy inestables, como las lumbares pueden ser en caso de alguien que tenga molestias lumbares, hay que trabajarlas. Podemos hacer Shalabhasana, que es una postura maravillosa para trabajar todo el tren posterior, y posturas en las que se active el core. De nuevo, esto lo podemos hacer incluso en el Guerrero 1. Hay una modificación que yo doy del Guerrero 1 que en vez de inclinarte hacia atrás elevando los brazos, te inclinas hacia adelante para que visualmente la columna y los brazos sigan la misma línea que la pierna de atrás. Entonces, al inclinarte hacia adelante, lo que vas a notar es que se te activan las lumbares y el core porque, claro, ahora esta es una posición en la que tienes que retener la fuerza de la gravedad, tira hacia abajo. ¿Okay? Entonces,
La posición de las caderas, ya hemos visto que todo va subiendo, ¿vale? La posición de las caderas influye en la columna hasta afectar a la posición de la cabeza. Habréis oído hablar de terapia craneosacral, todo eso, pero aquí a lo que me refiero es que cuando la pelvis está en anteversión, la posición de la cabeza va a cambiar porque, de nuevo, todo el cuerpo es una unidad. Al final, todo esto que llamamos el sistema conectivo es que todo está conectado y la cabeza va a tener que colocarse en una posición para compensar la posición en la que está la pelvis. ¿Ok? Los músculos que llamamos del core más la posición de las caderas va a dar lugar a, por ejemplo, lo que llamamos lordosis, exceso o hiperlordosis, es decir, una pelvis con anteversión y unos músculos del core inhibidos o muy poco trabajados da lugar a mucha curva lumbar y a problemas lumbares. También la posición de las caderas, cuando una persona lleva mucho tiempo, años trabajando sentada, la pelvis está más en retroversión, los hombros acaban echándose hacia adelante y la cabeza acaba proyectada hacia adelante, sobre todo si trabaja delante de un ordenador, mirando una pantalla. ¿Okay? Para finalizar, lo que quiero que entendáis es que la columna es el eje fundamental de la práctica de yoga, cuando hablo a nivel físico. Una vez solucionadas tensiones que puedas tener en las piernas, tal, no sé cuántos que te están tal, es decir, tú puedes hacer una práctica orientada a una zona del cuerpo en la que una persona tiene tensión y solucionárselo. Pero una vez que más o menos estás equilibrada, ¿vale? Y todo más o menos está bien, todos vamos a envejecer y el camino hacia la vejez, el cuerpo va a deteriorarse, por lo tanto, el objetivo también de la práctica de yoga no es tanto ser la más flexible, sino la más estable a futuro, ¿vale? Pero todo gira en torno a la columna vertebral, ¿ok? Cómo pongas los pies va a afectar la columna vertebral. Las rodillas es porque la columna vertebral, las caderas la columna vertebral. Entonces, al final, centrémonos en trabajar teniendo en cuenta cómo organizamos las posturas acorde a lo que queremos conseguir a nivel estructural en nuestra columna vertebral. Demos paso al último punto. Y el último punto, a nivel biomecánico, es el más importante. ¿Cuál es tu objetivo? Es extremadamente común en los últimos 30-40 años, que es donde, llamemos desde los años 80, 90, 2000, estamos ya en 2020, 2023, ¿vale? En los 20 de los 2000. La popularización del yoga en Occidente ha pasado distintas fases, pero hay algo que quiero que tengáis en cuenta, que por un lado es lógico, pero por el otro, cómo se implementa, digamos, ese objetivo, las metodologías que se llevan a cabo para implementar ese objetivo a lo mejor no están tan bien encaminadas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es yoga. Cuando tú dices Hatha Yoga, el objetivo es yoga, Hatha es la metodología. Jnana Yoga, el objetivo es yoga, Jnana, conocimiento, discernimiento, es la metodología. Entonces, yoga es el objetivo. Cuando ponemos algo delante de yoga, queremos decir, y las metodologías, la práctica que vamos a hacer para alcanzar ese objetivo es esta. Entonces, ¿cuál es tu objetivo cuando practicas yoga? Yoga. Pero, si solo haces asana, quiero que tengas en cuenta que no existe un camino, un marga, no existe un enfoque de yoga en la tradición del yoga que diga que solo haciendo asana vayas a conseguir el estado de yoga. Vas a conseguir muchas cosas, sobre todo si llevas una vida muy ligada a lo tangible, a lo material. Es decir, la vida que tenemos hoy en día, cuando hacemos asana notamos grandes cambios, pero hay que tener en cuenta que es que el punto de partida es el que es. Llevamos una vida sedentaria, desconectados de nuestro cuerpo, ligados a estimulación externa. No sabemos ni lo que nos pasa, estamos constantemente, digamos, encerrados en el ir y venir de nuestros pensamientos, estrés, etc, etc. Entonces, claro, de repente empiezas a hacer ejercicio, porque es lo que fundamentalmente estás haciendo cuando te vas a una esterilla. La gente le encanta, estoy haciendo yoga, estás haciendo ejercicio. El yoga no se hace. El yoga es un estado, ese es el objetivo, pero tú estás haciendo ejercicio para encontrarte mejor. Si te encuentras mejor después de una clase de asana, estás probablemente más cerca de ese estado de yoga, porque desde luego si físicamente estás muy condicionada y mentalmente con mucho estrés, estás muy lejos del objetivo que es yoga. Por lo tanto, todos los pasos que hagamos nos van acercando. Ahora bien, centrémonos en biomecánica y centrémonos en este enfoque contemporáneo de yoga que es asana, que es la parte física. ¿Cuál es tu objetivo? Acabando con el dolor de espalda no te vas a iluminar,
pero acabando con el dolor de espalda, vas a terminar con un sufrimiento que todos los días arrastras y que condiciona tu vida. Entonces, ¿quieres acabar con el dolor de espalda? Bien. ¿Eres consciente que muchas de las posturas que haces en clase no sirven para acabar con el dolor de espalda? Algunas no sirven porque se enfocan en otras zonas del cuerpo y sé que aquí podríamos puntualizar de nuevo. Borja, antes has dicho que el cuerpo es una unidad y que todo lo que hagamos a nivel físico, tal. Digo, sí, todo lo que hagamos a nivel físico va a repercutir a nivel global, ¿vale? Todo lo que hagamos en cualquier parte del cuerpo va a tener beneficios para todo el cuerpo. Pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres ahora? ¿Acabar con el dolor de espalda? Vamos a centrarnos durante un tiempo en eso. Ese sería ese enfoque terapéutico. ¿Okay? Entonces, el enfoque clásico de asana no es para acabar con un dolor de espalda. El enfoque clásico de asana es simplemente una preparación para luego pranayama, y pranayama nos facilita luego el acceso a todo el trabajo que vamos a desarrollar con la práctica de bandas y mudras, y eso nos permite, nos facilita llegar a alcanzar el estado de meditación hacia ese estado de iluminación. Bien. Para mí, fundamentalmente, yo quiero ayudar a mis alumnos a alcanzar un estado de bienestar que va asociado también a la mente. Tú te quitas un dolor de espalda recurrente que tienes de hace 3 años y, o sea, no que la gente se echa a llorar cuando de repente es libre de ese dolor, de ese condicionamiento crónico que ha tenido durante años. La gente es un despertar emocional brutal, el sentir que el dolor ha desaparecido. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Yo, por ejemplo, a día de hoy no tengo dolores, pero hasta hace un año tenía dolores físicos. ¿Y sabéis cómo los he paliado? ¿Cómo he trabajado? Saliendo de la esterilla. Yo ya no trabajo en la esterilla. Asana para mí, desde hace ya muchos años, es una práctica que fundamentalmente la utilizo como preparación para luego pranayama y meditación. Pero ese soy yo. Y eso no es mejor, y eso no es yoga más puro. Eso es lo que a mí ahora me funciona. Y yo cuando empecé a practicar con 19 años, yo era un ashtangi friki que hacía ashtanga a saco todos los días y tal, y era feliz así, pero eso al cabo de unos años pues cambió. ¿Por qué? Porque yo cambié y ya está, y es una etapa y ahora otra etapa y otra etapa. Entonces yo hago mi práctica de yoga, pero para mi objetivo a nivel físico implemento cosas de liberación miofascial, implemento trabajo de resistencia. Esto es algo que, como os decía al principio del podcast, en BSMT hay uno de los pilares de BSMT Yoga, de nuestra metodología, que es movilizar. Y en movilizar me encargo yo más de ese pilar, ¿vale? Tamara se encarga más, por ejemplo, del pilar de liberar. En movilizar yo trabajo con asana, liberación miofascial, trabajo con entrenamiento funcional, con resistencia. Claro, todo un poco también llevándolo a la esterilla, es decir, hagamos en la esterilla cosas que a lo mejor no es el asana como estamos acostumbrados, pero implementamos elementos que mejoran el resultado de eso que deseamos que nos otorgue esa postura, ese asana, ¿vale? De nuevo, no hay una postura correcta. Tu objetivo no debe ser la postura correcta. Esto es lo que muchas veces ha ocurrido durante décadas. El objetivo es que me salga perfecto el pino, Shirsasana. El objetivo es que me salga perfecto el loto. El objetivo es que me salga perfecto este equilibrio como brazos. ¿Perfecto en qué sentido? Como la foto. Como esa foto en la que una persona que tiene unas capacidades y habilidades físicas y una anatomía que no es la mía, muestra cómo hacer la postura. Entonces, claro, quiero que entendáis que si evaluamos que una postura correcta es correcta cuando el ejemplo a seguir es una persona que tiene anatómicamente unas capacidades que nosotros no tenemos, vamos listos. No tiene sentido. Y sobre todo no tiene nada que ver con el yoga porque la idea de aparigraja, ¿sabes? De no estar, digamos, con este apego a los resultados constantes, ya nos debería alejar de esta obsesión por querer hacer la postura perfecta. Entonces, la aplicación del conocimiento en el contexto del cuerpo tira por tierra muchas de las afirmaciones que encontramos en el mundillo del yoga, de con esta postura la energía fluye. Eso es muy debatible porque en realidad os diría que no hay ningún texto que en el apartado de asanas se diga que este asana hace que la energía fluya de una manera u otra. Eso lo encontramos más ya en el contexto de pranayama o de mudras. Y aún así es debatible, no pasa nada por cuestionarlo, ¿vale? Que en un libro de hace 1000 años te digan una cosa no quiere decir que esa cosa a día de hoy la ciencia pueda desmantelar toda la estructura o la creencia sobre la cual se asienta esa idea, pero ojo que también es interesante que la ciencia hoy en día está sosteniendo cosas que hace 1000 años se decían y que hoy en día la ciencia puede demostrar que incluso encaja.
¿ok? Encaja en esta estructura, digamos, de modernidad y de entender el cuerpo humano desde un punto de vista científico y aún así aplicar metodologías que tienen 1000 o 2000 años. Este es básicamente el resumen de los principios que podéis aplicar en biomecánica. Breve resumen. Los pies. No te obceques, pies juntos y pies paralelos no es correcto, es una forma de colocar los pies y en esa forma a lo mejor no consigues el resultado que tu cuerpo necesita. Las rodillas, céntrate, más que en apuntar los pies rectos y paralelos, céntrate en las rodillas, que estén paralelas, que el centro de las rodillas apunte rectas. Si esto ocurre con los pies juntos, enhorabuena, te has ganado un sugus. Si esto ocurre con los pies separados al ancho de las caderas y paralelos, enhorabuena, también encajas en otro de los patrones que se dicen en el mundillo del yoga. Pero si esto solo encaja cuando tus pies están apuntando hacia afuera, bueno, pues no encajas en esos dos clubs, pero ya tienes tus rodillas colocadas tal y como vas a sacar mayor beneficio a la hora de hacer posturas. Siguiente, las caderas, muy complejas, no os centréis solo en abrirlas y si vais a utilizar ese término abrirlas en todas direcciones, flexión, extensión, rotación, extensión, lateral. ¿Okay? Trabajar todos los grupos musculares de las caderas, tener en cuenta el punto de partida. Cuando estás de pie, ¿tienes más anteversión o más retroversión? Quizás lo que tenemos que trabajar primero es intentar regular si hay un exceso de anteversión, lo cual va a dar lugar muchas veces a más lordosis en la zona lumbar, quizás molestias, o hay un exceso de retroversión, lo cual muestra que la zona lumbar ha perdido su curva, la curva natural lordótica. Y a lo mejor el trabajo que nos va a beneficiar más en la esterilla, haciendo asanas, serán posturas y secuencias que trabajen para facilitar la recuperación de esa curva lumbar. Tu columna vertebral es el eje central, es el protagonista o la protagonista de tu práctica de yoga. Tenla en cuenta, trabaja a nivel articular teniendo en cuenta que quieres elongar la columna y estabilizarla. Hazte fuerte, no solo flexible. Y el último punto, ¿cuál es tu objetivo en este momento de tu vida? Cuando resuelvas ese objetivo, habrá un nuevo objetivo. Hay objetivos que no se pueden resolver, también os digo, por lo tanto, no te obceques. Me despido aquí, no sin recordaros que del 6 al 9 de julio voy a estar en Barcelona por primera vez impartiendo la formación de biomecánica. Entonces, si estáis por Barcelona o si queréis viajar a Barcelona en esas fechas, es presencial, ¿ok? 4 días seguidos, del 6 al 9, jueves, viernes, sábado y domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ok? Y aprenderemos en profundidad cómo aplicar conocimientos de biomecánica, aprenderemos biomecánica y cómo aplicarlos en la práctica de yoga. También vamos a aprender muy relevante dentro de esta estructura de enseñanza, que es BSMT Yoga, cómo trabajar con liberación miofascial para poder beneficiar a nuestra práctica de asana. La liberación miofascial nos va a beneficiar en nuestra vida cotidiana, pero cómo... y a mí esto me resulta fascinante siempre que veo los resultados en clase, cómo al hacer un trabajo de liberación miofascial de ciertas zonas del cuerpo, de repente sacas mayor partido luego a las posturas que vayas a hacer en la esterilla. Así que como siempre ha sido un placer acompañaros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hariom.